Ella, que solo quería ser vista sin afán de Antes de comenzar, coronarse, queremos aclarar como que la este única podcast en la ha sido lista. realizado por alumnos de segundo curso de Ella, grado de CAFID en la que se Universidad Autónoma de conoce Madrid. Por lo feminista, que tanto, es promueve importante paz tener y en cuenta que tanto la figura y del te aporta entrevistador como la del perspectiva. especialista forman Que parte de una todas nos representación. pongamos en Ambos están pie, interpretando un papel que y cada asumiendo el historia rol de sus responda respectivos de personajes con fines académicos. caber con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Imagina entrenar durante años, superar barreras físicas, sociales y económicas, llegar a unos Juegos Paralímpicos, ganar una medalla, y que aún así casi nadie sepa tu nombre. Hoy vamos a hablar de las mujeres que han hecho historia en el deporte mundial, pero cuya historia no siempre ha sido contada con la misma fuerza. Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del podio. Soy Jairo Fernández y hoy analizamos la evolución de la participación femenina en los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo empezaron? ¿Qué hitos marcaron un antes y un después? ¿Y qué barreras han tenido que enfrentar? Nos acompaña Adrián García, especialista en historia del movimiento paralímpico. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Es importante al fin y al cabo dar espacio a este tipo de conversaciones. Vamos al principio. ¿Cuándo empiezan los Juegos Paralímpicos y qué papel tuvieron las mujeres en estos primeros años? Pues los primeros Juegos Paralímpicos oficiales se celebraron en Roma en 1960 y los primeros Juegos de Invierno comenzaron en 1976. Sin embargo, en esas primeras décadas la presencia femenina fue muy limitada y había pocas mujeres compitiendo y además solo podían participar en algunas disciplinas y principalmente era el atletismo y la natación. Entonces el punto de partida ya era desigual. Sí, el diseño competitivo respondía a una estructura predominantemente masculina. Había menos pruebas femeninas, menos categorías y menos oportunidades institucionales. No se trataba de falta de capacidad, sino de falta de espacio. Es decir, el talento existía, pero el sistema no estaba preparado para integrarlo en igualdad. Exactamente. Ahora, ¿en qué momento empieza a cambiar esta situación? En los años 80 y en los 90 comienza una etapa de consolidación. El número de mujeres participantes aumenta progresivamente y se van incorporando nuevas disciplinas. Para el cambio más importante no es solo numérico, no es el cambio más importante, sino que empieza a reconocerse a la mujer con discapacidad como deportista de alto rendimiento y no únicamente como parte de un proceso de rehabilitación. Eso implica un cambio cultural profundo, ¿no? Muchísimo. Después, entre el 2000 y 2012, hablamos de una etapa de profesionalización. Los juegos ganan visibilidad internacional, aumentan las pruebas femeninas y comienzan a surgir distintos referentes que inspiran a nuevas generaciones. ¿Y en la etapa actual? Pues desde el año 2016 hasta hoy en día, la participación femenina ha crecido notablemente. La brecha entre hombres y mujeres se ha reducido de forma significativa, aunque todavía no es completamente equitativa. El avance es evidente, pero la igualdad plena aún no es una realidad. Muy bien. Bueno, ahora quería hablar de los hitos históricos. ¿Qué momentos marcaron un antes y un después? Pues mira, uno de los primeros hitos fue la aparición de las primeras medallistas paralímpicas. Sin embargo, muchas de ellas no recibieron cobertura mediática necesaria y sus logros pasaron casi desapercibidos durante bastantes años. Con el tiempo, se fueron abriendo diferentes competiciones femeninas en deportes que inicialmente eran exclusivos para hombres. Eso supuso, al fin y al cabo, una ampliación real de oportunidades. Y cuando hablamos de rendimiento, ¿estamos hablando de cifras impresionantes? Sí, o sea, estamos hablando de unas cifras totalmente impresionantes. Mira, por ejemplo, Omara Durant, que es una atleta cubana, ha registrado 11:40 segundos en 100 metros y 23,03 en 200 metros en su categoría. Son tiempos que son totalmente extraordinarios. Tienes el ejemplo también de Jessica Long, por ejemplo, que es una nadadora estadounidense que acumula 29 medallas paralímpicas y 16 de sus medallas son de oro. Es una de las deportistas más laureadas de la historia, por ejemplo. Luego también tenemos a Lucy Ejique, que levanta 142 kilos en halterofilia, batiendo diferentes récords mundiales. A Sara Storey, que suma 28 medallas paralímpicas, que pocas no son. Y a Teresa Perales, con 27 medallas, que igualó el número de podios de Michael Phelps, que no estamos hablando de cualquier deportista histórico.
Ya ves, y aún así, muchas veces la cobertura mediática no ha sido proporcional a esos logros. Exacto, las pruebas femeninas han recibido menos retransmisión, menos análisis y menos protagonismo mediático. El rendimiento ha estado siempre presente, pero la visibilidad no siempre lo ha estado. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de las barreras que han tenido. ¿Por qué el avance no ocurre en el vacío? Pues mira, podemos identificar, por ejemplo, varias barreras. Una de ellas sería una barrera social, la doble estigmatización por ser mujer y tener una discapacidad, además de diferentes estereotipos sobre la fragilidad y menor competitividad. Otra podría ser barreras culturales, como históricamente ha habido menos tradición del deporte femenino y aún menos en el ámbito paralímpico. Otra barrera, por ejemplo, podría ser las barreras institucionales, que durante años existieron menos pruebas femeninas y menor representación en puestos de toma de decisiones. Una cuarta, por ejemplo, sería una barrera económica, que es menos patrocinios, menos becas y menos premios. Otra barrera sería, por ejemplo, de accesibilidad, ya que hay menos infraestructuras y recursos que no siempre incorporaban una perspectiva de género. Si tuvieras que resumir esta evolución en una idea clave. Pues que el avance ha sido constante y significativo, pero la igualdad todavía es un proceso en construcción. Hoy hemos visto cómo la participación femenina en los Juegos Paralímpicos pasó de ser mínima en 1960 a convertirse en una presencia cada vez más fuerte y reconocida. El talento siempre estuvo ahí, y lo que ha cambiado es el espacio que se les ha permitido ocupar. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo, porque la visibilidad también es una forma de justicia. Hasta el próximo. Este podcast ha sido realizado por Marco Borrego Molina, Jairo Fernández Sarabia, Adrián García Gastiasoro, Pablo Millán Camarero y Mauro Vilaplana González. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como EF_y. Canción compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok, como Sirmer. Idea original del podcast, creado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca, #Gafas para la Igualdad, creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad. La palabra cuando el mundo no quiere ver.